El 28 de mayo de 1830, el entonces presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, firmó la Ley de Reubicación de Indios o Indian Removal Act. Esta ley tenía como propósito desplazar a tribus indígenas ubicados en los estados del sur, como Georgia, Tennessee y Alabama, entre otros, al oeste del río Mississippi, en lo que se denominó la zona de colonización indígena. La firma de esta ley tendría múltiples consecuencias dentro de las comunidades nativoamericanas. Por ejemplo, en la tribu Cherokee se ocasionó una fragmentación en dos facciones, una liderada por John Ross y otra liderada por Stan Wattier. Mientras Ross defendía la soberanía del territorio del pueblo Cherokee, Stan Wattier afirmaba que la única forma de mantener vivo al pueblo Cherokee era accediendo al tratado propuesto por el gobierno de ceder múltiples territorios. Este conflicto estuvo marcado por distintas diferencias entre los estados. Por ejemplo, mientras que en Virginia se había estado de acuerdo con la decisión de desplazar a la tribu Cherokee, en Worcester, Georgia, esta fue objetada. Sin embargo, en 1835, Wattier firmaría el Tratado de Nueva Dakota, donde se acordaba el intercambio con el gobierno de territorios nativos en el este por otros al este del río Mississippi. Este tratado sería fuertemente criticado por John Ross ante el Congreso, el cual denunció que este era falso y que no había sido una decisión unánime entre el pueblo Cherokee. A pesar de los esfuerzos de John Ross, en 1838 ocurriría lo inevitable. El presidente sucesor de Andrew Jackson, Martin Van Buren, junto con 7.000 tropas federales, desplazaron forzosamente alrededor de 1.500 miembros de las tribus Cherokee en un recorrido de 1.200 millas que se conoce como el Sendero de Lágrimas. Este proceso de desplazamiento continuaría hasta 1839 y se estima que más de 4.000 nativos murieron de hambre en dicho trayecto. No solo de hambre, sino también de enfermedades y las condiciones climáticas adversas que se encontraron. Lo expuesto hasta el momento nos permite afirmar que la expansión territorial y económica de Estados Unidos durante finales del siglo XIX intensificaría la relación agresiva de los colonos hacia los nativos americanos. Esta relación, además, se puede ver materializada en la Ley de Reubicación de Indios de 1830. Para sustentar la anterior afirmación, debemos primero remitirnos al contexto en el que se firmó esta ley. Este periodo es un periodo de expansión territorial. Tras la compra de Luisiana en 1803, los gobiernos americanos empezaron a buscar la expansión territorial y a organizar nuevos estados. Esta expansión territorial además estaría acompañada por la búsqueda de expansión agrícola para el cultivo del algodón. Y un aspecto clave en este contexto es el Georgia Gold Rush, donde se descubrieron yacimientos de oro en el sur de Estados Unidos en 1828, yacimientos que estaban en territorio Cherokee. Si bien desde la conquista de Estados Unidos la relación entre los nativos y los colonos había sido tensa, la búsqueda de expansión económica y territorial impulsaría aún más la necesidad del gobierno americano de desplazar a las poblaciones que ocupaban los territorios que Estados Unidos necesitaba para prosperar económicamente. En ese contexto, la necesidad de desplazar a estas comunidades y el interés por ocupar estos territorios se evidencia a través del lenguaje que empleaba el gobierno y en la misma Ley de Reubicación de 1830. Por ejemplo, en el segundo mensaje anual al Congreso de Andrew Jackson el 6 de diciembre de 1830, este afirmó: la actual política de gobierno no es más que una continuación del mismo cambio progresivo. Las tribus que ocupaban los territorios que hoy constituyen los estados orientales han sido aniquiladas o se han disgregado para dar paso a los blancos. Ahora nos proponemos adquirir los territorios ocupados por los pieles rojas del sur y el oeste mediante un intercambio justo y por cuenta de los Estados Unidos enviarlos a una tierra donde su existencia pueda prolongarse y quizás perpetuarse. Otro de los hechos que evidencian el afán del gobierno estadounidense por reubicar a estas poblaciones sería que, aunque inicialmente la ley incluía un plan de desplazamiento progresivo en el que el gobierno se encargaría de que la reubicación fuera pacífica y voluntaria, en la práctica este proceso fue profundamente violento y los nativos no recibieron ningún tipo de protección por parte del gobierno. Klein expone cómo los colonos solían recurrir a la violencia para apoderarse de las tierras nativas, robando ganado, quemando casas e incluso cometiendo asesinatos. Asimismo, los soldados separaban a los niños de sus padres y eran aprisionados en empalizadas. Sin duda alguna, este proceso fue todo menos voluntario.
En esta orden de desalojo del gobierno, expedida hacia el pueblo cherokee, se evidencia el lenguaje utilizado y el trato que se le daba a esta población. Este documento decía: considerando el número y el temperamento de la masa a ser removida, junto con la extensión y la rapidez del país ocupado, pasará fácilmente que simples indiscreciones, actos de violencia y crueldad de parte de nuestras tropas llevarán paso a paso a retrasos, a impaciencia y desesperación, y al final a una guerra general y carnicería. Un resultado, en el caso de esos indios particulares, absolutamente aborrecible a las generosas simpatías de todo el pueblo americano. Sin embargo, si individuos o grupos quisieran esconderse, deberán ser convencidos e invitados a resignarse, pero no debe disparárseles a menos de que intenten resistirse. Este video buscó exponer cómo el desplazamiento masivo de tribus nativoamericanas fue producto de la expansión territorial y económica del gobierno estadounidense a finales del siglo XIX. Esta relación tensa y de confrontación se materializaría a través de la Ley de Reubicación de Indios de 1830 firmada por el entonces presidente Andrew Jackson. Y como fue expuesto, aunque esta ley buscaba un proceso de desplazamiento voluntario y tranquilo, en la práctica ocurrió todo lo contrario, pues la búsqueda del oro en territorios del sur, así como la expansión agrícola, impulsó y reforzó la necesidad de desplazar a estas comunidades, terminando en múltiples atropellos hacia la misma. Este video además busca hacer un homenaje a los miles de nativos americanos que murieron y tuvieron que enfrentarse a duras condiciones durante el proceso de expansión territorial de Estados Unidos.